Estamos con Orlando Ferrer, es economista, con quien vamos a hablar de varios temas, pero uno es la preocupación que tienen los industriales, sobre todo los industriales de la máquina herramienta, respecto de las licencias no automáticas. ¿Qué pasa con la determinación que ha tomado el Estado y si esto es bueno para preservar por un lado la industria nacional y por el otro complica para seguir en el crecimiento industrial? Bueno, todas esas licencias no automáticas tienen que estar muy bien administradas porque también puede causar desabastecimiento de alguna parte para hacer una máquina y en consecuencia paraliza toda la cadena que viene a posteriori. Comúnmente es mejor que el mercado lo vaya determinando a esto, pero como las importaciones estaban subiendo mucho porque los costos en dólares han subido bastante y el dólar en cambio se estuvo quedando el tipo de cambio, las importaciones se volvieron un poco más baratas. Entonces de esta manera trata de regular, por lo menos en el corto plazo, esta tendencia, y no creo que dure todo el tiempo esta medida, pero sí puede durar este año. Ahora, es difícil definir el modelo. Por lo menos a todos los economistas les cuesta porque el modelo cambia todo el tiempo sus variables. ¿Es coherente esto si tuviésemos la posibilidad de definirlo al modelo? ¿Es coherente esto de las licencias no automáticas para preservar el mercado o abriéndolo debería...? Lo que pasa es que es un reemplazo, porque antes teníamos tipo de cambio real alto, o sea, el tipo de cambio estaba por encima del teórico calculado. A partir del 2007... el tipo de cambio está por debajo del teórico calculado. Este tendría que estar en 6 y hoy está en 4,08. Entonces, ese 50% hace que sea muy vulnerable la industria nacional porque el tipo de cambio se está usando como palanca para frenar un poco la inflación. Entonces, como paliativo de esa diferencia, con el objeto de producir, mantener la ocupación en el nivel local y que no sea tan afectada por la importación, se ponen estas licencias no automáticas de manera tal de saber cuánto va a entrar para tener un cierto mecanismo regulador de la importación. Por otro lado, todas las importaciones están creciendo en una tasa del 53%. Entonces, en poco tiempo se comerían todo el superávit comercial de la balanza de pagos. Y bueno, eso sería problemático para las reservas. También se quiere frenar un poco el tema de divisas, la salida de divisas por importaciones que sean muy baratas. Pero también cuando uno importa barato puede producir más barato, o sea que cada cosa tiene su ventaja y su contrapartida negativa. Le quería preguntar por una especie de doble corazón que están teniendo los industriales argentinos en general, que por un lado es que están vendiendo bien, que hay un nivel de consumo bueno, que hay un nivel de inversión buena, y por otro lado hay una preocupación, y que además coincide con las de los economistas o de los consultores, en que la economía no va bien y que esto en algún momento va a explotar. ¿Qué es lo que hay que pensar? ¿Qué tiene que pensar el industrial? ¿Tiene que estar tranquilo o tiene que estar preocupado? Bueno, por el momento estamos yendo a la máxima velocidad del auto, digamos 220 kilómetros en auto nuevo, como si fuera siempre recta la calle por la que vamos. Tiene algunas curvas, ya vamos tocando un poquito la banquina y seguimos a 220. Evidentemente que si no vamos regulando esa curva que está próxima, y sobre todo cuando hay elecciones, quiere decir que hay curvas en la economía, podemos sufrir las consecuencias. Eso es lo que más o menos resumimos nosotros. Mucha velocidad para una zona donde empieza a haber curvas. Y por lo tanto el gobierno quiere que siga esa velocidad del consumo para poder ganar votos y elecciones. A los industriales les conviene vender, pero también saben que pueden encontrarse frente a un choque o algún vuelco, y eso les asusta porque comúnmente en los vuelcos el tipo de cambio sube, hay, digamos, ajustes de todo tipo y se puede encontrar con una cosa que no la está previendo. El gobierno lo que dice es, bueno, los economistas o los que propenden a una economía de mercado, lo que dicen es que va a venir de vuelta lo que ya pasó en la Argentina muchas veces. Y el gobierno dice, no, vamos a ir a fondo con el modelo para ganarle a ese discurso y van a ver que va a haber consumo para todo, que va a estar todo bien. ¿Hay algo que usted pueda decir técnicamente, esto así no va? Es difícil hacer un pronóstico en épocas muy neblinosas como son estas, donde hay elecciones y no se sabe todavía ni siquiera quiénes son los candidatos, porque hasta ahora nadie es candidato definitivo.
Entonces el punto más difícil es ver cómo la política puede influir en la economía. Pero desde el punto de vista puramente técnico, sabemos que la convertibilidad no aguantó un gasto público que era del 35% del producto. Ahora estamos en 45%, o sea, 10 veces más, 10% más, 10 puntos más. Tampoco aguantó un atraso cambiario del 75%. Tenemos un atraso cambiario que requeriría una devaluación de 50%. Ese es otro punto. Tenemos una inflación que es más o menos alta. El gobierno dice 11, la mayoría de nosotros decimos alrededor de 25. Las provincias en promedio dan también 25%. ¿Salió la multa anual. o no salió la multa? No, la multa no salió. Estamos diciendo porque lo multaron al estudio del señor porque había declarado la inflación y claro, le dijeron, nosotros no publicamos la inflación ni la vendemos, sino que cuando llama algún periodista o tenemos una entrevista por televisión, decimos el número que va dando, pero nosotros no somos actores, o sea, impulsamos ese tipo Pero fue una amenaza hasta ahora. Hasta ahora salió por Telam, como que nos habían multado, pero todavía no llegó oficialmente. Bueno, cierro el paréntesis, me decía, las otras variables que están un poco con desmanejo económico. Todo lo que es abastecimiento de petróleo y gas, que como se vende muy barato, la gente consume exageradamente esos productos y valen poco, el gas natural por redes, se están agotando las reservas y bajaron a la mitad en estos 8 años, de 770.000 millones de metros cúbicos a 330.000 millones de metros cúbicos. Es una cosa gravísima y siguen bajando porque seguimos vendiéndolo barato. Tendremos que venderlo a un precio como el internacional. Ese es otro punto. Las tarifas del subte, del tren, del colectivo, comparadas con cualquier vecino o con cualquier ciudad importante del mundo del mismo tamaño que las nuestras, no tienen nada que ver. Acá el subte está a unos 10 pesos, dividido 4, estamos a 25 centavos de dólar. En el mundo sale. ¿Y esa plata que va a los subsidios, a dónde debería ir? Para la inversión. Eso debería ir a comprar más máquinas. ¿La inversión estatal? Bueno, puede ir a la inversión estatal, puede ser que hagan infraestructura, puentes, más, puede ir a créditos para hacer inversiones, puede ir a inversores, pequeñas y medianas empresas que no tienen fácil acceso al crédito, darles un crédito más simple. En resumen, estamos gastando y nosotros estamos ahorrar. rifando el ahorro y lo estamos quemando en consumo, pero no en consumo porque gran parte lo usamos para importar gas de Bolivia, gasoil de Cuba o de Venezuela, mejor dicho, y estamos importando de Centroamérica gas a través de los barcos regasificadores y compramos energía eléctrica cara en Brasil. Todo eso, si tuviéramos un precio razonable de la energía, primero se usaría menos, porque uno cuidaría más el consumo, y segundo, se produciría también más localmente y tendríamos un balance. Hoy estamos gastando muchísimo dinero en subsidios para mantener un precio ficticio de muchas variables así de servicios públicos que están a precios políticos y que con el tiempo tampoco podrían sostenerse. Entonces tenemos varias distorsiones. El gasto público excesivo, tenemos el tipo de cambio que se fue atrasando, tenemos una inflación del 25% y tenemos muchos precios desajustados, desbalanceados con respecto a lo que tiene que ser. Hay que acomodar cada tanto, como dice Atahualpa Yupanqui, con los tumbos del camino se entran a torcer las cargas, pero es ley que en huella larga deberán acomodarse. Y para Cristina, aquel que llegue a olvidarse las ha de pasar amargas, termina, ¿no? Atahualpa Yupanqui. Entonces ya Atahualpa Yupanqui le avisa, si no acomodas estas cosas, las vas a pasar amargas. Y eso es lo que decimos los economistas, que puede venir algún problema en el futuro. Pero el timing, el día que va a venir, como los tsunamis y esas cosas, no sabemos qué día es. Ahora, el discurso del gobierno es: el ajuste no es nuestra palabra, no existe el ajuste, no vamos a ajustar de ninguna manera. ¿Es inexorable que la economía ajuste por sí misma? No, es lo mismo que con la convertibilidad. La gente sabía que estaba mal y que era insostenible y que estaban quebrando todas las empresas y que no había forma de seguir, pero nadie se animó a salir en forma ordenada. Entonces se salió de una manera desordenada. Si uno quiere insistir en el error, lo puede hacer, pero puede perder todo lo bueno que hizo. Entonces, si pasa lo mismo que a Menem, a Cristina, sería una lástima. Tendría que aprovechar para hacer las correcciones lógicas, razonables, que haría cualquier presidente latinoamericano, como Lula, como
Mujica, como los de Chile o Perú, Colombia, es decir, harían ese tipo de cosas, y bueno, es lo que tenemos que hacer nosotros también. Por último, Orlando, el tipo de cambio. Dicen que la Argentina está cara en dólares. ¿Eso es así? Está cara en dólares, pero Brasil está más caro. Claro. Entonces, en cierto modo, como trabajamos mucho con Brasil, estamos baratos con respecto a nuestro mercado más grande, más cercano. Ahora, si el dólar debería estar a 6 pesos, según lo que decía usted, y la Argentina está cara en dólares, menos que Brasil, pero cara en dólares, ¿por qué tiene que salir el Central a sostener el precio del dólar? Bueno, porque en el interín tenemos grandes precios de los granos. Se puede sostener porque hay precios excepcionales, pero los precios excepcionales no duran siempre. Tenemos un gran superávit de la parte agrícola, pero estamos teniendo un gran déficit de la parte industrial. En vez de tener un superávit industrial, que teníamos hace poco 1.000 millones por año, ahora tenemos 6.000, 7.000 millones negativos el balance de lo que importa la industria versus lo que exporta. Es muy grande. Bueno, por ejemplo, si uno tiene que exportar vino y aumentó salarios en un 28% y el tipo de cambio aumentó 2%, los vinos valen 25% más en dólares. ¿Cómo lo puedo colocar yo en New York a ese vino? No puedo, tendría que aumentar en dólares, pero dicen, no queremos. Y así como el vino, lo di como un ejemplo, muchísimos sectores industriales que son competitivos se van encontrando con que se les bajan las barreras de la exportación y ya muchas cosas no se pueden exportar a México, que dentro de todo está un poquito más estable. A Brasil se le sigue exportando, aún así tenemos déficit comercial con Brasil, y eso que Brasil está recaro. Para los industriales no deberían dormirse en los laureles de estar pasando por un momento de bonanza, sino que... No. Estamos en los momentos que nosotros llamamos turning point o cambio de tendencia. Puede haber muchas variables económicas que mantengan esa tendencia. Mucha gente todavía también dice que como tenemos altos precios de los granos podemos tirar todo el tiempo que quisiéramos, pero no es así. Hay un momento dado en que las otras variables empiezan a pesar demasiado y ya se complica. Ejemplo, nosotros tuvimos que expropiar el sistema de jubilación privada para pasar esa plata al sector público y sobre todo el flujo anual, que son unos 20.000 millones de pesos que entraron al Estado. Si no, no nos alcanzaba para pagar los gastos. Como no alcanzó, hubo que agarrar las reservas del Central para pagar gastos. Como no alcanzó, hubo que derivar una especie de contabilidad que se hace en el Banco Central, que es un balance formal, pero monetizar esa ganancia ficticia y pasárselo al Tesoro. Y todos los meses se manda dinero también de adelantos transitorios. Toda esa suma, más o menos es enorme, representa aproximadamente ese flujo unos 5 puntos del Producto Bruto, que sería el déficit que aparecía si no hubiéramos hecho todo esto. Entonces se está forzando la situación y en algún momento no va a haber ya nada donde sacar. Y por lo tanto, ¿qué es lo lógico? ¿Qué es lo que nosotros recomendamos como gente que queremos que la Argentina ande bien? Antes de llegar a un desastre... No diga ajuste porque... Antes de llegar a un desastre, rebalanceemos la situación. Rebalancearla para que se reordene. Gracias, Orlando. Ok.